Buenos días. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita, eh, Adi Lila, capítulo 7. Antes voy a ofrecer pranam a algunos de los maestros espirituales de la línea de la sucesión discipular. Sila Gaura Kishore Pranati. Namo Gaura Kishoraya. Saksavairaya Murtaye. Vipralamba Rasabande. Pandabhuyayate Namaha. Porque me respetuosa reverencia. Así la Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, el maestro espiritual, el Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, quien es la personificación de la renuncia. Él siempre está inmerso en sentimientos de separación y de intenso amor por Krishna. Sila Bhakti Vinod Pranati. Namo Bhakti Vinodaya Saksyananda Namine. Gaura Sakti Swarupa Rupa Nugavarayate. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sila Saksi Ananda Bhakti Vinod Thakur, quien es la personificación de la energía trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu y es un seguidor estricto de Sila Rupa Goswami. Sila Jagannath Pranati. Gaura Virvavam Bhume Tuang Nirdesta Sanjanam Priya Vaishnava Salva Baumasi Jagannatha Yate Namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a Sila Jagannathas Babaji, quien es muy respetado por toda la comunidad Vaishnava y quien confirmó el lugar donde advino el señor Chaitanya Mahaprabhu. Sí, Vaishnava Pranam. Vancha Kalpatarubhyacha, Kripa Sindhuvyacha, Patitanam Panavebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a todos los devotos Vaishnavas del Señor, quienes son como árboles de deseos, capaces de satisfacer los deseos de todos y que están llenos de compasión por las almas caídas. Sikauranga Pranam. Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pratayante. Krishnaya Krishna Chaitanya Naine Garatvise Namo Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Supremo Sri Krishna Chaitanya, quien es el propio Señor Krishna, que ha adoptado el color dorado de Srimati Radharani y quien es más magnánimo que cualquier otra encarnación, inclusive que el propio Señor Krishna, porque está otorgando libremente lo que nadie más otorga. Krishna Prem, amor puro por Krishna. Sí, Panchatattva Pranam. Panchatattva Makam Krishna, Bhakta Rupar Swarupakam, Bhaktavatar Bhaktakyam, Namomi Bhakta Saktikam. Ofrezco mi respetuosa reverencia al Señor Krishna, quien no es diferente de sus aspectos como devoto, Chaitanya Mahaprabhu, como su encarnación plenaria, Sri Nityananda Prabhu, su encarnación Sri Advaita Prabhu, su devoto puro Sri Srivas Thakur y su energía devocional interna Sri Gadadhar Pandit. Bueno, vamos por el verso número 5 y leo lo siguiente. En términos espirituales, no hay ninguna diferencia entre esos 5 tatuas, pues en el plano trascendental todo es absoluto. Mas aún así, en el mundo espiritual también hay variedades, y a fin de saborear esas variedades espirituales, uno debe distinguir entre esas variedades. En su comentario, Anubhasya, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, este es un significado de Srila Prabhupada, describe el Panchatattva de la siguiente manera. El energético supremo, las personalidades de Dios
manifestándose en 5 clases de pasatiempos, aparece como el Panchatattva. En realidad, entre ellos no hay diferencia porque se encuentran en el plano absoluto, pero ellos manifiestan diferentes variedades espirituales como un desafío a los impersonalistas para que saboren diferentes clases de humores espirituales o raza. En los Vedas se dice Parasya Sakti Vividaiva Sruyate. Se sabe que las variedades de energía de la personalidad suprema, la personalidad de Dios, son diferentes. Esas declaraciones de los Vedas se puede entender que en el mundo espiritual hay variedades eternas de humores y sabores. Sri Gauranga, Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhara, Sri Srivas, se encuentran todos en el mismo plano, pero al distinguir espiritualmente entre ellos se debe entender que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la forma de un devoto. Nityananda Prabhu aparece en forma de maestro espiritual de un devoto. Advaita Prabhu es la forma de una encarnación bhakta de devoto. Gadadhara Prabhu es la energía de un bhakta y Srivas es un devoto puro. Así pues, entre ellos hay diferencia espiritual. El bhakta Swarupa, Sri Chaitanya, el bhakta Swarupa Nityananda, el bhakta Rupa Sri Chaitanya, el bhakta Swarupa Sri Nityananda Prabhu, el bhakta Avatar Sri Advaita Prabhu. Se describen como la propia y suprema personalidad de Dios, su manifestación inmediata y su expansión plenaria, y todo ello pertenece a la categoría de el Señor Vishnu. Aunque la energía espiritual y la energía material de la suprema personalidad de Dios no son diferentes de la suprema personalidad de Dios Vishnu, no obstante, son objetos predominados, mientras que el Señor Vishnu es el predominador. Siendo eso así, aunque se encuentran en el mismo plano, han aparecido con diferencias para que sea más fácil saborear las velocidades trascendentales. Sin embargo, de hecho no es posible que ninguno de ellos sea diferente del otro, pues el adorador y el adorado no pueden separarse en ninguna etapa. En el plano absoluto, el uno no se puede entender sin el otro. Hay una interdependencia. El texto 6. Le ofrezco mi respetuosa reverencia al Señor Sri Krishna, que se ha manifestado con 5 formas como devoto, como la expansión de un devoto, como la encarnación de un devoto, como un devoto puro y como la energía devocional. Significado de Srila Prabhupada. Sri Nityananda Prabhu es la expansión inmediata de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como hermanos de él. Él es la personificación de la chispa espiritual del Saksi Ananda Vigraha. Su cuerpo es trascendental y está lleno de éxtasis del servicio devocional. Así Chaitanya Mahaprabhu se lo llama por ello Bhakta Rupa, la forma del devoto. Así Nityananda Prabhu se le llama Bhakta Swarupa, la expansión de un devoto. Sri Advaita Prabhu, la encarnación de un devoto, es Vishnu Tattva
pertenece a la misma categoría. También hay diferentes tipos de bhakta o devotos en los planos de neutralidad, servidumbre, amistad, paternidad y amor conyugal. Devotos tales como Sri Damodar, Sri Gadadhar y Sri Ramananda son diferentes energías. Esto confirma el sutra védico que dice Parasya Sakti Viva Daiva Suyate. Todas esas clases de bhakta en conjunto constituyen a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el propio Krishna. Texto 7. Krishna, el depósito de todo placer, es la propia y suprema personalidad de Dios, el controlador supremo. Nadie es más grande que Sri Krishna ni igual a él, y no obstante, él aparece como hijo de Maharaj Nanda. Significado: en este verso, Kaviraj Goswami da una descripción exacta del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, al decir que aunque nadie es igual que él, ni más grande que él, y aunque él es el depósito de todo el placer espiritual, aún así aparece como hijo de Maharaj Nanda y de madre Yasoda. Texto 8. El Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el disfrutador supremo en el baile o la danza rasa o ras. Él es líder de las doncellas de Braj y todos los demás son simplemente sus compañeros. Significado de Srila Prabhupada. La palabra Rasadivilasi, el que disfruta del baile de la velocidad de rasa, es muy importante. El baile ras solo lo puede disfrutar Krishna, porque él es el líder y jefe supremo de las doncellas de Vrindavan. Todos los demás devotos son sus compañeros. Aunque nadie puede compararse con Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, hay muchos sinvergüenzas inescrupulosos que imitan la danza de rasa de Sri Krishna. Ellos son impersonalistas y envidiosos del Señor, y la gente debe cuidarse de ello. La danza ras solo la puede llevar a cabo Krishna y nadie más, como el Purusha, con las gopis, las pastorcitas de vaca. Texto 9. El propio Señor Krishna hizo su advenimiento como Sri Chaitanya Mahaprabhu con todos sus compañeros eternos que también son igual de gloriosos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el controlador supremo, la personalidad de Dios única, se ha convertido con éxtasis en devoto, mas su cuerpo es trascendental y no está teñido por nada material. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Existen diferentes estatuas o verdades o conocimientos, entre la cual se encuentra la Isa Tatua, la Jiva Tatua y la Sakti Tatua. La palabra Isa Tatua se refiere a la suprema personalidad de Dios, Señor Vishnu, que es la fuerza viviente suprema. En el Katha Upanishad se dice Nityo Nityanam Setanam Setananam. La suprema personalidad de Dios es el ser eterno supremo y la fuerza viviente suprema. Las entidades vivientes también son eternas y también son fuerzas vivientes,
pero son muy diminutas en cantidad, mientras que el Señor Supremo es la fuerza viviente suprema y el Ser Eterno Supremo. El Ser Eterno Supremo nunca adopta un cuerpo de una naturaleza material temporal, mientras que la entidad viviente, que son partes integrales del Ser Eterno Supremo, son propensas a ello. Así pues, según los mantras védicos, el Señor Supremo es el amo supremo de innumerables entidades vivientes. Sin embargo, los filósofos impersonalistas tratan de igualar a las diminutas entidades vivientes con la entidad viviente suprema. Como ellos no reconocen distinciones entre las entidades vivientes ordinarias y la entidad viviente suprema, su filosofía se denomina Advaita Vada o monismo. Sin embargo, existe de hecho una distinción. Este verso tiene el propósito específico de impartirle al filósofo mayavadi o impersonalista la noción de que la suprema personalidad de Dios es el controlador supremo. El controlador supremo, la personalidad suprema, es el propio Señor Krishna, pero como pasatiempos trascendentales ha adoptado la forma de un devoto, el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Como se declara en el Bhagavad Gita, cuando la suprema personalidad de Dios viene a este planeta tal como un ser humano, algunos sinvergüenzas consideran que se trata de uno de los seres humanos ordinarios. A alguien que piensa de esa manera equivocada se lo describe como mudha o necio. Así que uno no debe cometer la necedad de considerar que Sri Chaitanya Mahaprabhu es un ser humano ordinario. Él ha adoptado el éxtasis de un devoto, pero es la suprema personalidad de Dios. A partir de Sri Chaitanya Mahaprabhu ha venido muchas encarnaciones falsas de Krishna que no pueden entender que Chaitanya Mahaprabhu era el propio Krishna y no un ser humano ordinario. Ciertos hombres poco inteligentes crean sus propios dioses mediante el proceso de anunciar a un ser humano como Dios. Ese es un error. Por lo tanto, aquí las palabras Tara Sudha Karalevaram advierten que el cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu no es material, sino totalmente espiritual. De manera que uno no debe tener a Chaitanya Mahaprabhu por un devoto ordinario, aunque él haya asumido la forma de un devoto. Sin embargo, se debe saber con certeza que aunque Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios, como ha adoptado el éxtasis de un devoto, no se debe malinterpretar sus pasatiempos y ponerlo a él en exactamente la misma posición. Voy a leer de nuevo que no entendí bien esto. Dice, él haya anunciado la forma de su devoto. Perdón, él haya asumido la forma de devoto. Sin embargo, se debe saber con certeza que, aunque Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios, como ha adoptado el éxtasis de un devoto, no se debe malinterpretar sus pasatiempos y ponerlo a él en exactamente la misma posición de Krishna. Es solo por esa razón que cuando Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu se lo trataba de Krishna o Vishnu, él se tapaba los oídos, pues no quería oír que se lo trataran como la suprema personalidad de Dios.
Hay una clase de devotos llamados Gauranga Nagari que presentan obras de teatro de los pasatiempos de Krishna usando un Vigraha o una forma de Chaitanya Mahaprabhu. Ese es un error que técnicamente se denomina Rasavas. Mientras Chaitanya Mahaprabhu está tratando de disfrutar como devoto, uno no debe perturbarlo dirigiéndose a él como la suprema personalidad de Dios. Wow. Así que hay que verlo como el devoto. Qué complicado esto, ¿eh? Es Dios que quiere que se le vea como devoto. Bueno, sigo leyendo el texto 11. La velocidad trascendental del amor conyugal de Krishna es tan maravillosa que el propio Krishna adopta la forma de un devoto para probarla y disfrutarla plenamente. Significado de Srila Prabhupada. Aunque Krishna es el depósito de todo el placer, tiene la intención espiritual especial de saborearse a sí mismo, para lo cual adopta la forma de un devoto. Se debe concluir que aunque el Señor Chaitanya esté presente en la forma de un devoto, Él es el propio Krishna. Por lo tanto, los Vaishnavas cantan Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahe Anya. Radha y Krishna unidos con Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Prakata Aduna Tan Dvayam Chaitanya Aktam. Sí, Swarupa Damodar Goswami ha dicho que Radha y Krishna se volvieron uno en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 12. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Maestro Supremo, toma la forma de un devoto y tiene al Señor Nityananda como su hermano mayor. Sri Advaita Acharya es la encarnación del Señor Chaitanya como devoto. Por lo tanto, esos tres estatuas, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Gosai, son los predominadores o amos. Significado. Gosani significa Goswami. A una persona que tiene pleno dominio de los sentidos y la mente se le llama Goswami o Gosani. A alguien que no tiene esa clase de dominio se le llama Godas o sirviente de los sentidos, y él no puede convertirse en maestro espiritual. A un maestro espiritual que de hecho tiene dominio sobre la mente y los sentidos se lo llama Goswami, aunque el título de Goswami se ha vuelto una designación hereditaria de hombres inescrupulosos. A decir verdad, el título de Gosani o Goswami comenzó con Srila Rupa Goswami, que se presentó como un grihasta ordinario y como un ministro del servicio del gobierno, pero se convirtió en Goswami cuando fue de hecho elevado por la instrucción de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Luego el título de Goswami no es hereditario, sino que está relacionado con las actividades de uno. Cuando alguien está sumamente elevado en el campo del adelanto espiritual, sin que importe de dónde procede, se lo puede llamar Goswami. Si Chaitanya Mahaprabhu, si Nityananda Prabhu y si Advaita Gosai Prabhu son Goswami, naturalmente, porque pertenecen a la categoría Vishnu Tattva. En consecuencia, todos ellos son Prabhus, predominados o predominadores o amos. Predominadores o amos.
Y a veces se los llama Chaitanya Gosai, Nityananda Gosai y Advaita Gosai. Lo malo es que sus supuestos descendientes, que no tienen las actitudes de los Goswami, han adoptado ese título como una designación hereditaria o como un título profesional. Eso no está de acuerdo con los mandamientos de las Escrituras. Verso 14. Uno de ellos es Mahaprabhu y otros dos son Prabhu. Estos dos Prabhu sirven a los pies del loto de Mahaprabhu. Significado de Srila Prabhupada. Aunque Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu y Sri Advaita Prabhu pertenecen todos a la misma categoría de Vishnu, no obstante, a Sri Chaitanya Mahaprabhu se le acepta como el Supremo y los otros dos Prabhu se dedican a su amoroso servicio trascendental para enseñarles a las entidades vivientes ordinarias que cantan uno de nosotros está subordinado. Así Chaitanya Mahaprabhu. En otro lugar, en el Chaitanya Charitamrita Adilila 5.142 se dice que Ekala Iswara Krishna Arambhava Britya, el único amo supremo es Krishna. Todos los demás, tanto los Vishnu Tattvas como los Jiva Tattvas, se dedican al servicio del Señor. Tanto el Vishnu Tattva, por ejemplo, Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu, como el Jiva Tattva, Sivasadi Gaura Bhakti Vrinda, se dedican al servicio del Señor. Pero uno debe distinguir entre los servidores Vishnu Tattva y los servidores Jiva Tattva. El servidor Jiva Tattva, el maestro espiritual, es de hecho el Dios servidor, como se explica en los versos anteriores. En el mundo absoluto no hay tales diferencias, pero aún así uno debe observar esas diferencias para distinguir al Supremo de sus subordinados. Texto 15. Los tres predominadores, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu, son dignos de la adoración de todas las entidades vivientes y el cuarto principio, Sri Radharani Pandit se debe conocer como adorador de ellos. Significado: en su Anubhasya, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, al describir la verdad acerca del Panchatattva, explica que hemos de saber que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es el predominador supremo y que Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu son sus subordinados, pero que también son predominadores. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo y el Señor Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu son manifestaciones del Señor Supremo. Todos ellos son Vishnu Tattva, el Supremo, y por lo tanto son dignos de la adoración de las entidades vivientes, aunque los otros dos tattwas de la encarnación del Panchatattva, es decir, Shakti Tattva y Jiva Tattva, representados por Radharani Pandit y Srivas Pandit, son adoradores del Señor Supremo, se encuentran en la misma categoría porque se dedican eternamente al amoroso servicio trascendental del Señor. Bueno, me quedo aquí con esta información, que es una información compleja sobre el tattva de Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Advaita Chandra Yayo Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hare Hare Bol.